bienvenidos a esta sesión de resolución no presencial. Agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Saludo cordialmente a las magistradas y al magistrado integrante del pleno de este tribunal, así como a nuestro secretario general de acuerdos. A efecto de iniciar la sesión de resolución convocada para esta fecha, solicito al secretario general de acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buenas tardes, magistrado presidente. Hago constar que además de usted se encuentran en esta sesión no presencial el magistrado Ramón Ramos Piedra y las magistradas Almadeli Eugenio Alcaraz, Hilda Rosa Delgado Brito y Evelyn Rodríguez Chinol, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario general de acuerdos. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Magistrado presidente, magistradas, magistrados. Los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a 6 proyectos de acuerdos plenarios y 7 proyectos de resolución, los cuales a continuación preciso. En los primeros 6 proyectos, las partes actoras son Celerino Rojas Morales, Rebeca Chino Aburto, Lilia Jiménez Cantú, Jessy Gutiérrez Rodríguez, José Luis Hernández Rodríguez, Natividad Catalán Manzanares, Crispín García Hernández, Daniel Josami Mendoza Salgado. Y la autoridad responsable lo son la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y el Comité Ejecutivo Estatal de Morena. En el siguiente asunto, la parte actora es Selena Ojeda Corratitlán, y la autoridad señalada como responsable es la Comisión Nacional de Honestidad de Justicia de Morena. En el orden del siguiente asunto, la parte actora es Daniel Mesa García, la autoridad responsable el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el siguiente asunto, la parte actora es Olga Bazán Hernández, y la autoridad responsable lo es también el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el asunto número 10, la parte actora es Normotilia Hernández Martínez, y la autoridad responsable es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. En el siguiente asunto, la parte actora es Mirna Galeana Torreblanca, la autoridad responsable el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el siguiente asunto, la parte actora es Manuel Alberto Saavedra Chávez, y la autoridad responsable el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el último asunto, la parte actora es Erika Valencia Cardona, y la autoridad responsable la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Son los asuntos a tratar, magistradas, magistrados. Señoras magistradas, señor magistrado, en la presente sesión de resolución no presencial, las cuentas y resolutivos de los proyectos que nos ocupan se realizarán con el apoyo del secretario general de acuerdos, a efecto de agilizar los trabajos de la presente sesión. Los primeros 6 asuntos de acuerdos plenarios para analizar y resolver fueron turnados a las ponencias a cargo del suscrito y la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Solicito al secretario general de acuerdos de su apoyo para dar las cuentas y puntos de acuerdo de los mismos de manera conjunta, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, doy cuenta de los proyectos de acuerdos plenarios en los juicios electorales 91, 93, 104, 110, 120 y 165 del presente año, incoados por Jessica Gutiérrez Rodríguez, José Luis Hernández Rodríguez, Natividad Catalán Manzanares, Celerino Rojas Morales, Rebeca Chino Aburto, Lilia Jiménez Cantú, Crispín García Hernández y Daniel Josami Mendoza Salgado. En sendos juicios se declaró la improcedencia para conocer directamente por este tribunal y se ordenó reencauzar a las Comisiones Nacional de Honestidad y Justicia de Elecciones y al Comité Ejecutivo Estatal de Morena para que conociera y resolviera. Obra en expedientes que las autoridades partidistas responsables resolvieron los procedimientos intrapartidarios derivados de los reencauzamientos ordenados y en el plazo otorgado comunicaron a este órgano jurisdiccional su determinación. Por lo tanto, se estima procedente en los proyectos declarar cumplidos los acuerdos plenarios y ordenar el archivo de los mismos. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Señoras magistradas, señor magistrado, está a nuestra consideración los proyectos de acuerdos plenarios de los que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrada Almadeli Eugenio Alcaraz. Con los proyectos de la cuenta.
Gracias, magistrada. Magistrada ponente Hilda Rosa Delgado Brito. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor de los proyectos de acuerdo. Gracias, magistrada. Magistrado ponente José Inés Betancur Salgado. Con los proyectos de acuerdo. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistrada, magistrado. Los proyectos de acuerdos plenarios fueron aprobados por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, sírvese a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquense como el derecho corresponda. El siguiente asunto listado también fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito, por lo tanto, le solicito al Secretario General de Acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio electoral ciudadano 124 de este año, promovido por Selena Ojeda Corral Titlán, en su calidad de precandidata a regidora del municipio de Citlala, Guerrero, registrada en el proceso interno de Morena, quien impugna el acuerdo del 18 de abril de 2021, dictado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en el expediente CNHJ-GRO-929/2021, por el que se determinó la improcedencia de su demanda por extemporánea. En el proyecto se propone declarar fundado el agravio que hace valer la promovente, en razón de que la queja de origen fue presentada dentro del plazo legal de 4 días, a que hace referencia a la legislación partidaria, así como la ley de medios de impugnación, toda vez que el accionante manifestó que tuvo conocimiento del acto impugnado el 10 de abril, fecha en que se solicitó el registro de candidaturas a los ayuntamientos por parte de Morena, habiendo presentado su impugnación ante la responsable el día 14 de abril siguiente vía correo electrónico. Luego, si la demanda se presentó el 14 de abril, es innegable que la misma se presentó dentro Compañero secretario. Compañeros del Pleno, ¿hay algún problema técnico que tiene la Secretaría? Vamos a esperar que se vuelva a conectar. Generalmente pasa en este tipo de situaciones, ¿no? Tu lectura, no sé si tengas, no sé, señalado a dónde se perdió la señal, en la parte donde te quedaste. Sí, adelante. Lo tengo, es el tercer párrafo de la cuenta. Adelante, entonces. Continuamos con el uso de la voz, señoras, señor magistrado. Continuamos con la sesión. Adelante, secretario general. Buenas tardes nuevamente. Continúo con la lectura de la cuenta. Sí. Luego, si la demanda se presentó el 14 de abril, es innegable que la misma se presentó dentro del plazo legal que establecen los artículos 10 y 11 de la Ley de Medios de Impugnación, máxime que la Comisión Nacional de Elecciones no demuestra la fecha en que le fue notificada a la actora la integración de la lista de regidores aprobada para su registro correspondiente, por lo que debe tomarse como fecha de conocimiento del acto impugnado aquella en que se presentó la demanda primigenia. Lo anterior se justifica en razón de que la comisión responsable parte de una premisa errónea al considerar que la actora tuvo conocimiento del acto impugnado a partir del 16 de marzo, fecha en que se llevó a cabo la insaculación de candidaturas a las diputaciones locales por el principio de representación proporcional, la cual no correspondía a la de regidores del municipio de Citlala, como precisamente lo señaló la actora en su demanda principal. Por lo expuesto, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara fundado el juicio electoral ciudadano promovido por la ciudadana Selena Ojeda Corral Titlán. Segundo, se revoca el acuerdo de improcedencia dictado en el procedimiento sancionador electoral con número de expediente CNHJ
CRO-929-2021 para los efectos precisados en el considerando octavo de la presente sentencia. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Señoras magistradas, compañero magistrado, está en nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con la cuenta. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Hilda Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistrada, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. El siguiente asunto listado de igual forma fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio electoral ciudadano número 132 del 2021, promovido por Daniel Mesa García en su carácter de aspirante a síndico propietario del municipio de Guamuxitlán, Guerrero, en contra del acuerdo 140/CE-23-04-2021, por el que se aprueba el registro de las fórmulas de presidencias municipales y sindicaturas postuladas por la coalición flexible integrada por los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, en específico, el registro del ciudadano Guillermo Luna Ramírez como síndico propietario del ayuntamiento del citado municipio, por considerar que dicha persona en ningún momento fue postulado en la planilla, lo que considera violatorio a sus derechos político-electorales. En el proyecto se propone confirmar el acuerdo impugnado al resultar infundado el motivo de disento consistente en que el acuerdo 140, la autoridad responsable aprobó el registro del ciudadano Guillermo Luna Ramírez como candidato a síndico propietario del ayuntamiento de Guamuxitlán, Guerrero, y a él como suplente, siendo que el partido político que lo postuló solicitó su registro como síndico propietario. Ello se sostiene en razón de que la aprobación de la fórmula impugnada se ajustó a los parámetros de legalidad al estar debidamente fundada y motivada. Lo anterior, toda vez que la referida aprobación fue realizada con base en la solicitud y los documentos que los autorizados por la coalición flexible presentaron ante el Instituto Electoral, en la cual figuraba la citada persona en el cargo de síndico propietario, de ahí que se estime correcto la determinación de la autoridad responsable. Máxime que de auto se advierte que los documentos que se adjuntaron a la solicitud de registro obran los documentos denominados manifestación de aceptación de la candidatura y la manifestación bajo protesta de decir verdad que esté inscrito en el Registro Federal de Electores. Se advierte tanto el nombre como la firma del actor, lo que permite concluir que el impugnante externó su voluntad y conformidad para ser registrado como candidato a síndico suplente del citado ayuntamiento. Es decir, tuvo conocimiento del cargo en el cual lo postuló la coalición. Por lo anterior, se propone el siguiente punto resolutivo. Único. Se declara infundado el juicio electoral ciudadano interpuesto por Daniel Mesa García y en consecuencia se confirma el acuerdo impugnado. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Señoras magistradas, señor magistrado, está en nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con la cuenta. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Hilda Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistrada, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda. El siguiente asunto listado también fue turnado a cargo de la ponencia de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo.
Con su autorización, magistrado presidente, me permito dar cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio electoral ciudadano número 136 del presente año, promovido por Olga Bazán Hernández en su calidad de precandidata a regidora del municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, en el proceso interno llevado a cabo por Morena en contra del acuerdo 135/23-23-04-21 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, por el que se aprobó el registro, entre otros, de la planilla y lista de regidurías al ayuntamiento del citado municipio postuladas por Morena. En el proyecto se propone confirmar el acuerdo impugnado en virtud de que los conceptos de agravios no están encaminados a controvertir el acuerdo impugnado por vicios propios, sino por presuntas violaciones atribuidas a los órganos partidarios de Morena, pues en el análisis de las constancias presentadas por dicho partido ante la autoridad responsable, se acreditó que cumplió con los requisitos constitucionales y legales exigidos para ello. Por su parte, la parte actora no acreditó tener un mejor derecho para ser considerada en alguna de esas candidaturas. Si bien señaló como autoridades responsables de forma subsidiaria a diversos órganos internos de Morena, lo cierto es que el acto impugnado derivó del acuerdo emitido por el Instituto Electoral del Estado, por lo que en todo caso debió hacer valer su inconformidad ante los citados órganos de manera oportuna en términos del criterio de jurisprudencia 15/2012, denominado registro de candidatos. Los militantes deben impugnar oportunamente los actos partidistas que los sustentan. En cuanto al carácter de amigo del tribunal, con el que compareció a juicio el ciudadano Freddy Jesús Castro Guevara, no es procedente en virtud de no haber acreditado ser ajeno al proceso, no aportó información científica y jurídica fundada e imparcial, ajena al conocimiento del juzgador, y además no demostró no tener una pretensión o interés evidente para que la sentencia le pudiera beneficiar o perjudicar de manera directa, pues el citado ciudadano se ostentó como candidato postulado por Morena al cargo de presidente municipal de Tlapa de Comonfort y realizó manifestaciones a favor de una de las partes con la finalidad que se confirmara el acuerdo impugnado. De ahí que es evidente el incumplimiento a la calidad con la que compareció. Por consiguiente, se propone este pleno el siguiente punto resolutivo. Único. Se confirma el acuerdo 135/CE/23-04-2021 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero en lo que fue en materia de impugnación. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Compañeras magistradas, compañero magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución de que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Hilda Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancourt Salgado. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general, de acuerdo, sírvese a recabar las firmas hasta la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda. El siguiente asunto listado de la misma forma fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, me permito dar cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio electoral número 145 del presente año, promovido por Norma Otilia Hernández Martínez en contra del acuerdo dictado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en el procedimiento sancionador electoral número CNHJ-GRO-1071/2021, mediante el cual determinó desechar la queja interpuesta por Antonio Pérez Díaz. En el proyecto se propone declarar improcedente el citado juicio y, por lo tanto, desecharlo de plano, en virtud de configurarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 14, fracción tercera de la Ley de Medios de Impugnación, consistente en que el acto impugnado no afecta el interés jurídico de la inconforme. Ello, toda vez que el medio impugnativo intrapartidario fue promovido por diversa persona que impugnó el registro de la hora accionante como candidata a la presidencia municipal de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, y al ser desechado por el órgano interno responsable, le resultó favorable dicha determinación, sin que se advierta alguna afectación a su candidatura o algún otro derecho para mantener el registro reclamado. Así, ante la falta del cumplimiento del citado presupuesto procesal,
conlleva la actualización de la causal de improcedencia mencionada, proponiéndose en consecuencia de este pleno el siguiente punto resolutivo. Único. Se desecha de plano el juicio electoral ciudadano interpuesto por Norma Otilia Hernández Martínez. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Compañeras magistradas, señor magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Hilda Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda. El siguiente asunto listado también fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito, por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio electoral ciudadano 154 de este año, promovido por Mirna Galeana Torreblanca en su calidad de precandidata a la tercera regiduría del Ayuntamiento de Benito Juárez, Guerrero, quien impugna el acuerdo 130/SE, diagonal 23-04-2021, por el que se aprueba el registro de las planillas y listas de regidurías de los ayuntamientos postulados por el PRI. En el proyecto se propone declarar infundados los agravios hechos valer conforme a lo siguiente. La autoridad responsable, al hacer la revisión de las solicitudes de registro y advertir que la ciudadana María Estela Organes Hernández, postulada como suplente de la tercera regiduría, no cumplía con el requisito de elegibilidad consistente en tener 21 años cumplidos al día de la elección, requirió al PRI para que realizara la sustitución correspondiente. No obstante, dicho instituto político fue omiso de atender el citado requerimiento. Por ello, tal como se estudia en el proyecto de cuenta, la responsable actuó con apego a la legalidad al no tener por presentada la solicitud de registro de la citada tercera regiduría, pues conforme a la ley electoral no puede aprobarse el registro de fórmulas incompletas. En el proyecto se propone estimar infundado el argumento referente a que la autoridad responsable debió requerirle a la actora suplir la inflexibilidad de la candidata inelegible para no dejarla en estado de indefensión, ello en virtud de que la sustitución es una facultad exclusiva del partido político a través de sus representantes legítimos ante el Consejo General. Por último, tampoco es procedente concederle la razón al accionante en el sentido de que la autoridad responsable, al haber tenido por no presentada la solicitud de la fórmula de la tercera regiduría por la que fue postulada, afecta sus derechos político-electorales, en virtud de que al haber optado participar como candidata a través del sistema de partidos políticos, está sujeta a la actuación del partido que la postuló, máxime que la aplicación de requisitos para ejercitar derechos políticos no constituyen una restricción indebida a los derechos políticos, pues los mismos no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones. Por lo expuesto, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Único. Se declara infundado el juicio electoral ciudadano interpuesto por Mirna Galeana Torreblanca y en consecuencia se confirma el acuerdo impugnado. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Señoras magistradas, compañero magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. A favor de la cuenta. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Por el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Hilda Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda.
El siguiente asunto listado de igual forma fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Por lo tanto, le solicito al secretario general de Acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al recurso de apelación número 19, promovido por el representante del Partido Revolucionario Institucional, acreditado ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en contra del acuerdo 138, diagonal SE, diagonal 23-04-2021, por el que se aprobó el registro de planillas y listas de regidurías de los ayuntamientos postulados por el Partido Fuerza por México en el presente proceso electoral, en cuanto al registro de las candidaturas a síndica propietaria y primer regidor propietario del municipio de Taxco de Alarcón, por no haberse separado del cargo 90 días anteriores a la jornada electoral. En el proyecto se propone declarar infundado el recurso interpuesto en virtud de que las candidaturas cuestionadas cumplieron con el requisito de elegibilidad mencionado, ya que al tratarse de un requisito considerado negativo, en principio, debe presumirse que se satisface, pues no resulta pegado a la lógica jurídica que se deban probar hechos negativos. Consecuentemente, corresponderá a quien afirme que no se satisface, le corresponde aportar los medios de convicción suficientes para demostrar tal circunstancia. No obstante, de la revisión de las constancias que integran el expediente, se advirtió que el apelante no exhibió constancia alguna que evidenciara sus manifestaciones, como tampoco justifica que oportunamente las hubiera solicitado ante el órgano competente y que no se las haya entregado oportunamente, como lo refiere el artículo 12, fracción sexta de la Ley de Medios de Impugnación. Por tanto, a fin de cumplir con los principios de imparcialidad, certeza y objetividad, esta autoridad no puede suplir cargas probatorias o actuar oficiosamente ni liberar de obligaciones procesales a las partes, pues ello rompería el equilibrio procesal que debe existir entre las mismas, máxime que el actor no aportó mayores elementos para proveer de diligencias al respecto, como sería el conocimiento de que los candidatos impugnados manejan recursos públicos o programas sociales, o bien que desempeñan funciones de dirección, fiscalización o supervisión. En consecuencia, al no estar acreditadas dichas actividades, se debe desestimar la impugnación. Por ello se propone lo siguiente. Único. Se confirme lo que fue materia de inconformidad el acuerdo impugnado por el actor. Es la cuenta, magistradas. Compañeras magistradas, compañero magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con la cuenta. Gracias, magistrado. Magistrada Almadeli Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Hilda Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general de Acuerdos, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. El último asunto listado fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, por lo tanto le solicito al secretario general de Acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrado. Enseguida doy cuenta con el proyecto de resolución derivado del expediente TE, diagonal GEC, diagonal 125, diagonal 2021 y TEE, diagonal RAP, diagonal 150, diagonal 2021, que somete a su consideración la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, promovidos por la ciudadana Erika Valencia Cardona, aspirante a la candidatura de Morena, en los que impugna la resolución del 26 de abril dentro del expediente intrapartidista CNHJ-GRO-1140, diagonal 2021, mediante la cual considera que la responsable, sin fundamento ni motivación legal, desecha sus motivos de disenso. En primer lugar, en el proyecto de la cuenta se propone la acumulación de ambos juicios por tratarse de demandas idénticas. Por otro lado, en el agravio primero, la actora se duele principalmente de que la responsable haya desechado su medio de impugnación intrapartidario por frívolo y sin materia de estudio. En consecuencia, en el proyecto se considera procedente a revocar la resolución intrapartidista de fecha 26 de abril del año que transcurre dentro del expediente intrapartidista CNHJ-GRO-1140, diagonal 2021, y en plenitud de jurisdicción entrar al estudio del fondo de la controversia planteada en plenitud de jurisdicción. En ese orden, en los restantes agravios, la impugnante cuestiona básicamente que en el proceso electivo interno del partido Morena
concretamente la designación de Freddy de Jesús Castro Guevara como candidato, fue realizada ilegalmente, puesto que no se dieron a conocer los dictámenes de registro de los distintos participantes, la metodología utilizada, los resultados de la encuesta, si es que la hubo, y los criterios utilizados para dicha designación, entre otras irregularidades de dicho proceso interno de selección. En ese sentido, en el proyecto se razona que en términos de la legislación aplicable y la normativa interna del Partido Morena, se obtiene como datos contundentes que las obligaciones que la ley impone tanto a los partidos políticos como al propio IFC, a fin de respetar el principio de paridad de género en la integración y postulación de las candidaturas para integrar los ayuntamientos, ninguna regula la alternancia de género que plantea la actora. Por el contrario, la obligación del partido político radica en postular en igualdad de condiciones a hombres y mujeres en las candidaturas y observar la paridad de género horizontal y vertical en la integración de las planillas de ayuntamientos. Esta relación entre partido político y candidatos encuentra sustento en el principio de autodeterminación de los partidos, que implica el derecho de gobernarse internamente en los términos que se ajuste a su ideología e intereses políticos, siempre que ello se acorde a los principios de orden democrático, con el propósito de hacer posible la participación política de los ciudadanos. Derivado de la facultad autorregulatoria, los partidos políticos tienen la posibilidad jurídica de emitir disposiciones o acuerdos vinculantes para sus militantes, simpatizantes y adherentes, como también para sus propios órganos conforme a sus disposiciones internas, tienen los elementos de una norma, dado que revisten un carácter general, impersonal, abstracto y coercitivo, sin que ello pueda considerarse violatorio de los derechos del actor. En ese sentido, es patente que el accionante se abstuvo de controvertir en el momento procesal oportuno la designación partidaria mediante la cual la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Morena eligió al ciudadano Freddy de Jesús Castro Guevara como candidato a presidente municipal de Tlapa de Comonfort, porque los agravios que plantea en sede interna partidista y que ahora se estudian en esta vía jurisdiccional son genéricos e imprecisos, ya que no impugna un acto en específico del partido ni de la autoridad administrativa electoral, sino que hace planteamientos generales sobre la decisión tomada por su partido, es decir, no confrontó directamente la decisión que tuvo por aprobada la designación del antes mencionado, actuaciones partidistas que tuvieron que ser cuestionadas a través de un acto concreto en el momento oportuno o al ser registrado y no con consideraciones genéricas e imprecisas. Por último, en relación a la presunta violencia política de género por parte de los funcionarios Esther Araceli Gómez Ramírez en su calidad de integrante de la Comisión Nacional de Elecciones y el ciudadano Marcial Rodríguez Saldaña como secretario en funciones de presidente y delegado de la Comisión de Elecciones de Morena en la entidad, es inoperante por ser una afirmación genérica, pues con la documental técnica consistente en un disco compacto y una conversación en WhatsApp, al analizar su contenido se advierte que dichos medios de prueba resultan insuficientes para tener por acreditada la violencia política de género que alega, pues tanto del audio que dice le hizo la ciudadana Esther Araceli Gómez Ramírez, así como las capturas de pantalla de las conversaciones que según se sostuvo con el ciudadano Marcial Rodríguez Saldaña, no se desprenden las circunstancias personal, tiempo, modo y lugar en las que dice que esas personas se condujeron con discriminación, amenazas, intimidaciones hacia su persona. Sin embargo, si la actora considera que las citadas personas han violentado sus derechos políticos por razón de género, queda expedito su derecho para hacerlo valer en la vía y forma que corresponda. En consecuencia, en el proyecto de cuentas se propone, por un lado, revocar la resolución intrapartidista de fecha 26 de abril de 2021, dictada en el expediente CNHJ-RO-1140-2021 y con plenitud de jurisdicción entrar al estudio de fondo de los agravios propuestos. Por otro lado, declarar infundados e inoperantes los conceptos de agravio que hizo variar la ciudadana Erika Valencia Cardona a través de los juicios electorales ciudadanos que se resuelven. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Magistrado, su audio. Gracias, secretario general. Compañeras magistradas, compañero magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto. Perdón. Se abre una primera ronda. Tiene el uso de la voz la compañera magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Adelante con el uso de la voz, compañera magistrada. Muchas gracias, compañeras, compañero. Como se los expresé
En las reuniones previas me aparto del proyecto que se presenta a través de esta cuenta en razón de algunas cuestiones procesales, es decir, no comparto ni los argumentos ni los puntos resolutivos que se nos presentan. Por esa razón, como en mi voto por escrito y que haré llegar a la Secretaría General de Acuerdos se explica, me aparto del proyecto y anuncio mi voto en contra. Es cuanto. Gracias. ¿Alguien más desea hacer el uso de la voz? En el orden, la compañera magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Gracias, presidente. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. De igual manera, por las razones que ya expresamos en una reunión o en reuniones previas que tenemos, también yo me aparto del sentido del proyecto. Considero también que hay algunas cuestiones procesales que hay que subsanar antes de realizar una determinación al respecto en cuanto a este proyecto. Y por lo tanto, si fuera el caso, anunciaría mi voto anuncio mi voto en contra. ¿Alguien más desea? Sí, muchas gracias, compañera magistrada. Bueno, de igual forma, en el uso de la voz de esta presidencia y con el debido respeto que merece la señora ponente en este asunto, de igual forma anuncio un voto particular que desde este momento le pido al compañero secretario general que forme parte de la sentencia. En el orden, no sé si hay alguna otra participación. Adelante, compañera Evelyn Rodríguez Chinol. Sí, nada más para precisar, pleno de este tribunal, que el artículo 17 de la ley orgánica de este tribunal nos señala la forma y el tipo de votos que existen para votar los proyectos que se proponen. En ese sentido, en las dos reuniones previas que hemos sostenido antes de la sesión anterior y esta, ustedes me han hecho algunas observaciones al proyecto, pero no a los puntos resolutivos. Es decir, coinciden con los puntos resolutivos que se les ha propuesto en el proyecto. Sin embargo, el día de hoy cambian el sentido de la votación. El artículo 17 de esta ley orgánica dice que el voto particular es cuando el magistrado no esté de acuerdo con la parte considerativa ni con la resolutiva del fallo, es decir, cuando disiente en términos totales de la resolución de la mayoría. Y el voto concurrente es cuando la disconformidad verse sobre aspectos sustanciales de la motivación del fallo. Esto es, cuando el magistrado disiente de la fundamentación y motivación de la parte considerativa de un proyecto de resolución. Sin embargo, coincide con los puntos resolutivos. En ese sentido, han manifestado ustedes en las dos reuniones previas que hemos sostenido que están de acuerdo con el fondo de los puntos resolutivos que nosotros hemos analizado en este proyecto. Sin embargo, respeto la decisión mayoritaria de este pleno y dejo mis comentarios hasta ahí. Es cuanto, presidente. Bueno, en esta primera ronda no hay más intervenciones. Al no haber más comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Antes, secretario general, tiene el uso de la voz la compañera Almadelia Eugenio Alcaraz. Sí, en segunda ronda, presidente. Sí, claro. Solamente para aclarar, no podría ser otro el sentido del voto porque al final, en el caso, yo establezco que hay algunas cuestiones de manera procesal que hay que sanear para poder entonces entrar a las consideraciones, tanto los fundamentos y el sustento del proyecto. Por ello es el anuncio del voto en contra y en su caso
en su caso, de un voto particular. ¿Sería cuánto, presidente? Sí, en el orden, en esta segunda ronda de intervenciones, tiene el uso de la voz la compañera magistrada Hilda Rosa Delgado. Gracias. Solo para que quede claro, en esta ocasión, bueno, en las reuniones previas yo manifesté los argumentos que sugerí se tomaran en cuenta en el proyecto. Ante una versión final, por decirlo así, la magistrada Evelyn, ponente en este caso, incluso sugirió que si no estábamos convencidos del proyecto, estábamos en nuestro derecho de emitir el voto que correspondiera. Y con claridad expresé el día de hoy que no comparto ni los argumentos ni los puntos resolutivos, porque al no cambiar los argumentos, los puntos resolutivos son consecuencia de. Entonces, por eso es que mi voto es en contra y por escrito presento mi voto particular como lo establece la ley en la materia. ¿Es cuánto? Sí, gracias, compañera magistrada. En el orden, me voy a permitir hacer uso de la voz. Cuando yo me adhiero cuando dije que me daría un voto y que presentaba un voto particular, es porque efectivamente no estoy de acuerdo ni en la parte considerativa, ni en la parte argumentativa, ni en los resolutivos. Yo quisiera ampliar un poquito más mi intervención, motivado por la intervención de la compañera magistrada, y quisiera primeramente contextualizar la controversia. La actora impugna la resolución dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, en la que determinó desechar el recurso de queja promovido por la ciudadana Erika Valencia Cardona en su calidad de aspirante a la candidatura en contra del registro del ciudadano Freddy de Jesús Castro Guevara como candidato a presidente municipal de Tlapa de Comonfort. Unas consideraciones de la mayoría. La mayoría de integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, en el expediente CNHJ-GRO-1140-2021, y en plenitud de jurisdicción resolvió el fondo de los planteamientos hechos valer por la inconforme en su recurso de queja intrapartidaria. La determinación anterior se sustenta en un marco normativo constitucional y legal respecto a los fines, derechos y obligaciones de los partidos políticos, y enseguida cita disposiciones estatutarias relacionadas con la selección de candidatos del partido político Morena, así como los lineamientos para el registro con base para el registro de candidatura relativo a la exigencia de cumplir con la paridad de género. A continuación señala que de dichos dispositivos se obtienen datos contundentes respecto de las obligaciones que la ley impone tanto a los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes como el propio IEPC, a fin de respetar el principio de paridad de género en la integración y postulación de las candidaturas para integrar los ayuntamientos. Con base a lo anterior, la resolución estima que no es necesario reencauzar los expedientes para que la responsable se pronuncie respecto de los agravios de que se duele la ocursante, sino que con plenitud de jurisdicción resolver el asunto. Así se determina que el agravio central de la actora es precisamente que la Comisión Nacional de Elecciones llevó a cabo el registro del ciudadano Freddy de Jesús Castro Guevara como candidato a presidente municipal de Tlapa de Comonfort, lo cual es contrario a la paridad de género. Por lo que respecta al agravio relativo a la violencia política de género, la resolución de la mayoría la considera inoperante por ser una afirmación genérica. En ese orden, la mayoría concluye, ante lo infundado e inoperante de los agravios, los precedentes
que los presentes es revocar la resolución intrapartidista. En consecuencia, resolver en plenitud de jurisdicción los agravios planteados por la actora. ¿Cuáles son aquí los razones de mi disenso con la compañera ponente y que no comparto finalmente el criterio que nos propone? Es que bajo mi perspectiva la resolución aprobada o presentada adolece de una debida fundamentación y motivación, pues es evidente que la resolución contiene fundamentos y motivaciones referentes a la obligación de los partidos políticos y órgano electoral de respetar la paridad de género, lo cual es incorrecto, porque la controversia principal era si el desechamiento impugnado fue emitido conforme a derecho. De acuerdo a ello, los fundamentos y razonamientos lógicos jurídicos de la resolución debieron encaminarse a exhibir la ilegalidad o legalidad de la determinación de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, pues solo así se estaría en condiciones de decretar si los juicios electorales ciudadanos eran fundados o no, y en consecuencia confirmar o revocar el acto del cual se duele la ciudadana. Ahora, si la mayoría determina revocar el acuerdo impugnado sin invocar fundamento y razonamiento lógicos jurídicos del por qué se llegó a esa determinación y de forma directa determinó en plenitud de jurisdicción entrar al estudio de fondo de la queja intrapartidista. En tal sentido, para que esta autoridad jurisdiccional esté en condiciones de resolver en plenitud de jurisdicción, debe contarse o allegarse de los elementos suficientes que permitan resolver de forma completa, de forma integral, la inconformidad que se hicieron valer en la queja intrapartidaria. Sin embargo, de la revisión que se hace al expediente, no se encontró el escrito de queja que la hoy actora presentó ante el órgano de justicia intrapartidaria. Por lo tanto, no existen condiciones para que el asunto sea resuelto en plenitud de jurisdicción. En todo caso, si esa era la determinación, se debió requerir a la responsable el escrito presentado por la ciudadana Erika Valencia Cardona, porque realizar el estudio en plenitud de jurisdicción sin contar con el escrito de queja, es posible que nos hayamos conducido con un error desproporcional en contra de la impetrante. Con base en las ideas desarrolladas, considero que en la resolución debió analizarse la legalidad o ilegalidad del acto impugnado y de resultar fundado, revocarlo para efectos de ordenar al órgano de justicia intrapartidario de Morena para que analice los agravios de la controversia planteada por la señora Erika Valencia Cardona en el escrito de queja intrapartidario con el fin de cumplir con el artículo 17, párrafo segundo de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Por esto, o por lo expuesto, es que de manera muy respetuosa yo me aparto de las consideraciones que llegó a que la compañera magistrada nos hiciera este planteamiento en esta resolución. Concluyo y en el orden, no sé si en esta parte alguien desea más hacer el uso de la voz. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. En contra del proyecto, con el anuncio de la adhesión al voto particular, si me lo permite la magistrada Hilda Rosa Delgado. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. En contra, y claro que sí, acepto la adhesión de la magistrada Almadelia al voto particular y solicito que una vez que obre en la Secretaría General de Acuerdos, se anexe al expediente correspondiente. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chino.
Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Como ya lo anuncié, en contra. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue rechazado por mayoría de votos, con los votos en contra de la magistrada Almaderio Eugenio Alcaraz, Hilda Rosa Delgado Brito y el magistrado José Inés Betancur Salgado. Gracias, secretario general. Toda vez que el proyecto no ha sido aprobado, con fundamento en el artículo 29, párrafo segundo, fracción tercera de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación, se ordena el engrose del fallo y se designa en este momento al magistrado ponente, en el orden al magistrado ponente de la segunda ponencia, para que exponga las consideraciones y argumentos jurídicos correspondientes que emitieron la mayoría en esta votación. También con la atenta súplica que todos los votos en contra que fueron manifestados formen parte del engrose, señor secretario general. Secretario General, de acuerdo, sírvase a recabar entonces las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. Siendo las 13 horas con 24 minutos y ya no haber más asuntos por tratar, siendo las horas dichas, se declara concluida la presente sesión. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes.